Periodo de la patrística y periodo de la escolástica. Vamos a hablar del tema central, es el estudio de Dios, el teocentrismo. Ahora, esta filosofía medieval se divide en dos periodos. Dos periodos se divide. El problema de las dos verdades. Quiere decir la verdad de fe y la verdad de la razón. Ahora, eso, entonces vamos a ver ahora el estudio de Dios, que hay la doble verdad, una verdad para la fe y una verdad para la razón. Si está la verdad en la fe, descansa en la religión. Si está la verdad para la filosofía, para la razón, descansa en la filosofía. En la filosofía. Entonces, sigamos, jóvenes. Filosofía, la doble verdad de Dios. El cristianismo, jóvenes, no nace como una religión oficial reconocida, nace como una religión cualquiera, donde muchas veces era perseguido por los romanos. Les destruían sus iglesias, quemaban sus libros, le vendían como animales o alimento para los animales salvajes. Entonces, no era una concepción como verdaderos seres humanos. Entonces, esto, los cristianos, pues, no se destruían, seguían organizándose. Entonces, usted recuerda, por ejemplo, el cristianismo tuvo un lugar dentro del Imperio Romano. Esto llevó a imperadores, por ejemplo, eh, a darle, a decretarlo, a hacer una religión oficial. Uno de ellos tenemos a Constantino. Constantino fue el que, mientras los cristianos eran perseguidos por los romanos, pero al final de cuentas se van a aliar entre el poder y la religión cristiana, y por eso es que le dan poder a la religión cristiana. Le dan ese poder donde Constantino saca, ¿no? Un comunicado que el ser humano es libre de dogma, o sea, puede creer en cualquier religión. Entonces, pero posteriormente, jóvenes ya, eh, que se llama vemos que lo hacen reconocer como una religión oficial de todo el imperio. Entonces, Teodosio lo hace reconocer. Entonces, en el año 313 se promulga el Edicto de Milán, la libertad de practicar el cristianismo. En el año 325 se concilia la Licea del Fijo del dogma cristiano. O sea, tienen la facultad de crear, de creer en eh, ¿no? De creer en la religión cristiana. Entonces el cristianismo deja de ser percibido porque ya es reconocido como una religión oficial de todo el imperio. Ahora, estos señores ya no van a ser perseguidos, ahora van a ser cuidados, pero tuvo que unificar y racionalizar sus teorías para defender de los otros ¿no? de otras personas. Entonces ahí vemos cómo se va dando el cristianismo. Ahora, la patrística, jóvenes. La patrística se inició aproximadamente, te dicen, en el siglo I o el siglo eh, 8 aproximadamente, ya después de Cristo. Entonces, un periodo de actividad intelectual centrada en la teología, o sea, el estudio de Dios. Acá se fundamenta y se defiende la doctrina cristiana. La influencia de la filosofía de Platón. En la platística va a influir la filosofía de Platón. También dice la característica es de los escritorios apostólicos, apologetas y los padres de la iglesia. ¿Qué función cumplen? Ahora, cuando hablamos de los apostólicos, conocen directamente a los apóstoles. Y estos señores van a sacar los conocimientos para ir enseñando de generación en generación. Por ejemplo, tenemos los apologetas, son defensores del cristianismo. Entonces, no se van ante una lucha que hay con los romanos, salen los apologetas, van a defender a la religión.
Los padres de la iglesia son los que elaboran la Biblia, los que elaboran la religión. Por eso es que muchos de ellos, eh, como son los cerebritos, entonces ellos van a elaboran las Biblias, la religión, para que enseñen los apostólicos, enseñan también los apologetas. Entonces todo estaba organizado, jóvenes. Mira, Justino, el cristianismo es la verdadera filosofía. Orígenes, Orígenes decía que la Biblia debe ser interpretada de manera alegórica. Tertuliano decía, creo porque es absurdo. O sea, este señor estaba en desacuerdo que la filosofía eh, estudie, ¿no? O que la filosofía sea representada por la razón. Estos señores no querían que la razón se uniera con la fe. Decían, la fe es distinta, no es como la razón. Entonces, cuando Tertuliano dice hay que sacar a la razón de cerca de la fe porque no lo va a hacer demostrar. Entonces, por lo tanto, él dice que no se debe unir. Pero vamos a ver que hay filósofos que sustentan que sí se debe unir. Por ejemplo, vemos ahí a Tertuliano. Entonces este señor dice, mira, la fe retíralo. Pero viene San Agustín y dice, no, no lo puedo retirar la fe, porque el hombre puede tener razón y como no lo puede tener. Entonces, cuando estamos hablando de la razón, con la razón pues elaboramos conceptos, juicios, y esto permite sustentar la existencia de Dios. Entonces, por eso que hablemos de Teodosio, Constantino, promulgan pues las leyes, quieren hacerle tener oficialidad al cristianismo. ¿Y dónde tenemos ahí, por ejemplo, algunas investigaciones ahí tenemos San Agustín de Hipona? San Agustín de Hipona nació en Tegastes, Argelia, África, conocido por el doctor de la gracia. Consiguió hacer compatible la filosofía platónica con el cristianismo. Ahora, tenemos otras jóvenes. Cree para entender y entender para formar. Ya, sigamos, sigamos jóvenes. Entonces, San Agustín no era cristiano. San Agustín pertenecía al maniqueísmo y hacían luchas entre el bien y el mal. Y nos dice jóvenes, su mamá era cristiana, su papá era pagano, su mamá era la que oraba, pedía a Dios que su hijo se volviera cristiano. Pero se dio. Entonces, después de una lucha, San Ambrosio le encontró a San Agustín tirado en la calle, accidentado, lesionado. Lo llevó a la iglesia, lo hizo recuperar de sus lesiones y lo hizo leer la Biblia. Y al leer la Biblia, lo hizo leer, San Ambrosio lo hace leer y lo hace entender que la verdad está dentro de la Biblia. Ahora, cuando hablamos del otro, por ejemplo, creo para entender y entiendo para creer. Eso dijo San Agustín. Tertuliano estaba en desacuerdo. Decía, es absurdo que la razón esté cerca de la fe. No puede estar cerca porque es un peligro, puede dar una interpretación distinta. Entonces, por lo tanto, este señor nos dice San Agustín, dice, la razón no se puede retirar. La fe subordina a la razón. La fe va a decir que Dios existe y la razón lo va a demostrar. Entonces, eso no sustentan que no se puede retirar, no se puede retirar, jóvenes, la fe, no se puede retirar la razón de la fe. Entonces, esto van juntos, por eso decimos que se va estableciendo, se va formando la religión. Primero la fe y luego la razón. Ahora, teoría de la iluminación. Ustedes recuerdan que la filosofía de la patrística va a tomar como apoyo la filosofía platónica.
Y Platón pues hablaba de dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible. Para él el mundo sensible estaban las verdades, y las verdades eran aquellas cosas inmateriales que no se acaban. El ser humano se puede acabar, pero las cosas no se acaban. Entonces recuerda que Platón, Aristóteles decían que el hombre también está formado por un alma. Y justamente eso vemos ahora. Así como ilumina a los objetos sensibles, permitiendo ser captados de nuestra vista, ahora también nosotros vamos a percibir o vamos a captar las verdades de Dios. Dios le va a dar las verdades a los ángeles y los ángeles nos van a dar la verdad a nosotros. Eso quiere decir que si no nos dan, si no aceptamos la verdad de Dios, es que no tenemos fe. Y si aceptamos las verdades de Dios es porque tenemos fe. Pero el hombre tiene algo escondido que es la razón. Y con la razón se puede modificar y con la razón podemos conceptuar, con la razón podemos juzgar, pero con la razón, esas verdades que nos da Dios. Ahora, cuando hablamos, el mal solo existe como privación del bien. Estamos hablando del mal ontológico. La pobreza, el hambre, la marginación, el sueño, la muerte y el envejecimiento es la privación del bien, del no, el no ser. Entonces, ontológicamente nos permite, pues, eh, eh, él dice, ¿no? Que permite que ver las cosas que tienen algo interior. Es la ausencia del bien. Entre más las cosas se alejan, más está la maldad. Entonces se va dando mal, porque el hombre no está interpretando. Pero cuando hablamos del mal moral del pecado, este señor dice que el alma se revela. El alma llega a creer que ¿no? Su padre, su madre, entonces dice él que, que la moral es la libertad del hombre, es el libre albedrío. Entonces, el alma se va a revelar. El alma va a decir, si yo soy creado por Dios, en imagen de Dios, en semejanzas a Dios, entonces Dios es libre. Si Dios es libre, yo también soy libre, porque soy creado por Él, creado por Dios. Y también entonces yo puedo hacer las cosas, porque tengo el don de Dios. Entonces, con estos jóvenes causados por el hombre cuando usa su libre albedrío, o sea, eh, eh, Dios no lo va a sancionar, sino el hombre mismo se sanciona. Ahora, habla del mal físico o del enfermo. La enfermedad es el mal del cuerpo producido por Dios. Entonces, por eso nos está hablando de la teoría del mal. El mal no existe, sino es la ausencia del bien. Ahora tenemos el otro, teoría de la creación. Dios ha creado el mundo y lo ha creado de la nada. Por algo es Dios. Dios ha creado de la nada, claramente en el tiempo. Ahora quiere decir que Dios si ha creado el mundo y el tiempo. ¿Y por qué no ha creado el tiempo antes? Porque no, pues jóvenes, porque Dios estaba construyendo el infierno. Y si sigues preguntando, te decía, ahí te voy a enviar. Entonces, al crear el tiempo con la creación de Dios, esto dice que todas las cosas tienen vida y todas las cosas tienen inicio y tienen fin. El hombre también tiene vida, pero también tiene inicio y tiene fin. Entonces, estamos hablando que, que Dios ha creado con el tiempo. Ahora, Dios pues no ha creado el tiempo antes de él. Dios es atemporal. Dios no tiene inicio y no tiene fin. Esa es la teoría de la creación. Contra los escépticos. Este señor dice, es verdad que los escépticos dijeron que nunca vamos a llegar a la verdad, pero este señor dice que sí vamos a llegar a la verdad. No hay una duda absoluta, imposible, si no existe, no existe el hombre, a pesar que duda.
Si el hombre duda es porque existe. Si no existiera, no dudaría, pues, jóvenes. Por eso él dijo, dudo y después existo. Lo que aplicó René Descartes posteriormente, decía cogito ergo sum, primero pienso y luego existo. La teoría del providencialismo. Esto que llega a decir que el hombre, el Dios es el que planifica la vida del hombre. Dios es el que sabe la vida de todo. Entonces, Dios sabe que el hombre se ha corrompido, se ha malogrado, pero Dios no se queda tranquilo. Va a regresar por la segunda regresada de su Hijo. Y la razón nos prepara para ese encuentro místico con Dios. Nos está enseñando, nos está preparando, jóvenes. Ahora tenemos el otro, la escolástica. La escolástica es la época de la escuela, de las universidades, ahí se enseña la filosofía. Quiere decir que se va a desarrollar a partir del siglo 8, 7 hasta el siglo 15 aproximadamente. El dominio político de la iglesia sobre el Estado, o sea, el que va a tener poder, el que va a decidir las cosas es la religión, pero conjuntamente con la política. O sea, ahí está el amarre que hicieron en esos tiempos. Justifica el feudalismo como un sistema inaugurado por Dios. O sea, justifica. Si usted pone no pone algo en su casa, va a decir justifica. Ese es el destino, la bendición de Dios que lo está yendo bien. ¿No? Por eso acá ponemos la escolástica está sustentada por el feudalismo y tiene la influencia de Aristóteles y se desarrolla de las ciencias de la lógica. Ahora, San Anselmo es el fundador de la escolástica. Y este señor también es el primero en demostrar la existencia de Dios ontológicamente, donde dice este señor que el pensamiento es grande. El pensamiento es grande. Si el pensamiento es grande, ¿no? Entonces quiere decir que Dios no está en el pensamiento. Dios no está en la mente del hombre. Dios es más grande de lo que estamos pensando. Si Dios es más grande, quiere decir que está afuera y por lo tanto no está en nuestro interior, está fuera de nosotros. Y por lo tanto, eso quiere decir que Dios existe. ¿Pero dónde está? Está afuera de nosotros, no está dentro. Entonces tenemos, mira, también tenemos los averroes. Los averroes dijeron que el mundo es eterno y el alma de cada hombre es mortal. Por eso dijeron también que hay un alma que es inmortal. Entonces ahí tenemos, jóvenes, sobre la filosofía. Ahora vamos a ver qué más hay. Ya, ahí tenemos la teoría. Acá tenemos. Ya. Ahí tenemos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, jóvenes, nació en Ronseca. Ingresó a las órdenes dominicas, estudió y enseñó en las universidades de París. Fue conocido como el doctor angélico. Consiguió hacer compatible la filosofía aristotélica con la doctrina católica. Usó en la suma teológica la suma contra los gentiles. Pero vamos a ver la fe y la razón. Este señor dice, la fe y la razón se complementan. Ya los averroes hablaban que había dos conocimientos. Pero acá solitos, ustedes ya pueden darse cuenta que la fe es distinta y el saber es distinto. La fe se sustenta en la revelación y la razón se sustenta en la verdad natural. Entonces estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Pero acá este señor dice, los va a conciliar. La vía, hecho y Dios es. Entonces cuando estamos hablando que todas las cosas tienen movimiento, el mundo percibimos en movimiento. Eso quiere decir que las cosas también son movidas, pero no se van a estar moviendo constantemente. Entonces, este señor dice, hay alguien que los puede animar. Estamos hablando del primer motor inmóvil. Entonces, el hombre tendría un motor interiormente, y de ese motor vendría otro motor y otro motor y otro motor. Estaríamos hablando al infinito. Dice la causalidad. Todas las cosas usted sabe que provienen de algo. No hay nada que venga de la nada. Entonces, siempre las cosas van a depender de algo. Por ejemplo, el mundo que percibimos sería las causas causadas, la causa incausada. Y
congenencia. Nos dice ahí jóvenes, congénito, o perdón, la congenencia quiere decir cuando estamos hablando principalmente, jóvenes, de las 5 vías que estamos hablando, es generalmente la contingencia. Y si hablamos de la contingencia, eso quiere decir que en algún momento todas las cosas no han existido. O sea, necesariamente ha tenido que existir Dios. Entonces, por eso hablamos que todas las cosas han ido creando, se ha ido dando, entonces, gracias porque ha existido alguien. Y ese alguien que ha existido es Dios. Hablamos también, jóvenes, de la gradualidad. Estamos hablando del grado de la perfección. El mundo que percibimos de diversas cosas, algunas son perfectas y más perfectas que otras. Es la suprema perfección. Y donde vamos a ver, jóvenes, de la perfección, nos está diciendo que el más perfecto es Dios, el menos perfecto los ángeles, y el menos perfecto es el hombre, el menos perfecto los animales, las plantas y las cosas. Entonces estamos hablando de la perfección. Ahora tenemos acá a Guillermo. Guillermo de Oca. Guillermo de Oca lo que hace, joven, es la separación entre la fe y la razón. O sea, ya aquí no sabía que estos jóvenes se iba separando, por eso trata de sostener todavía, eh, se llama Aquino. Pero Aquino dice muy bien, la razón y la fe son distintos, pero tienen algo en común en demostrar la existencia de Dios. Pero ya Guillermo de Ockham joven dice, no hay nada que ver, la fe y la razón son distintos, no pueden estar juntos, por lo tanto los separa. La fe se va a la iglesia, lleva sus parábolas y todo. La razón se libera, el conocimiento se libera, la ciencia se libera y toma un rumbo distinto. Entonces, sin intervención de la religión. Y por eso es que hoy en día hablamos de los universales. Los universales dicen las cosas existen, pero los conceptos solamente son nombres que ha puesto el hombre. Eh, solamente son nombres. Por eso hablamos, no se debe multiplicar antes sin necesidad. La regla metodológica es aconsejar por otro y explicación más simple y lo suficiente de un hecho. Entonces, la navaja de Oca. La separación entre la fe y el Estado. Él dice, la religión tiene que verse de asuntos religiosos. No tiene que ver nada con asuntos del país. Para eso está su gobernante, para eso están sus emperadores. Ahí está el poder que tiene que asumirlo y tiene que responder ante el pueblo. Entonces, Guillermo separa, jóvenes, a la, a la, a la, a la filosofía de la religión. Entonces, tenemos acá sus claves. Uno, anoten, uno, amor. Uno, amor. Dos, beso. Tres, amor. Cuatro, casa. Cinco, casa. Seis, amor. 7, amor. 8, amor. 9, beso. 10, 10 casa. 10 casa. Muy bien, joven.